Cordial saludo para todos, tutor, compañeros. Mi nombre es Ángela Celedonyato Oliveros y hoy, por medio de esta diapositiva, pues voy a presentarles el reto 2 de fundamentos de la morfofisiología en producción animal. Entonces, voy a estar presentando el índice, que tiene introducción, el objetivo general, objetivos específicos, el cuerpo del trabajo, que tiene los 10 términos usados en anatomía animal, descripción de 5 planos topográficos, descripción de 5 direcciones anatómicas, definición de 10 nombres del exterior en bovino, equino, porcino y ovino, describir cada uno de los tejidos animales, definir 5 medidas sométricas en bovino, equino, porcino y la conclusión y la referencia bibliográfica. Ok. Entonces, en este espacio exploraremos juntos cómo la estructura y la función de los animales se entrelazan para influir directamente en su desempeño productivo. Desentrañaremos o desenglobaremos información que reside en cada célula, tejido y órgano, comprendiendo cómo estos elementos trabajan en armonía para determinar la eficiencia con la que un animal crece, reproduce y produce. El objetivo general está en que esta presentación tiene la finalidad de complementar las investigaciones que hemos realizado individualmente sobre los fundamentos de la morfofisiología, donde se detallarán los aspectos básicos, importantes e introductorios de la anatomía. También para colocar en práctica lo aprendido y tener un enfoque más amplio de este tema y los conocimientos más a profundidad de lo que ya tenemos o hemos adquirido en medio de este tiempo. Entonces, el objetivo específico es que conozcamos los aspectos o términos básicos en anatomía, su propósito e importancia. Identifiquemos la estructura de los tejidos fundamentales del cuerpo y los niveles de organización del sistema en sus fases. También analizaremos los planos, las direcciones y regiones topográficas anatómicas de los animales. Proseguimos. Entonces, 10 términos usados en anatomía. Ok, como primero está la morfología. Esta es la ciencia que estudia, encargada del estudio de la forma, la evolución de la estructura que componen a los seres vivos. O sea, esta más que todo se encarga de cómo la estructura de los organismos va evolucionando con el paso del tiempo, aún desde su inicio de desarrollo hasta su fallecimiento, en el transcurso del tiempo, cómo va evolucionando, cómo va cambiando su estructura y dando a conocer este tipo de detalles. La anatomía es la ciencia encargada del estudio de la forma del cuerpo de los seres vivos, ya como tal, su estructura externa e interna. Entonces, etimológicamente esta tiene una definición en el nombre anatomía, que ana significa arriba o sobre, tome significa corte e ia significa cualidad. La fisiología. La fisiología es la ciencia encargada del estudio de la función de las estructuras que componen el organismo. Como nos hemos dado cuenta en estas 3 definiciones principales, vemos que de alguna u otra manera tienen cierta relación, y es que aquí en fisiología, como nos hemos dado cuenta en las anteriores, es la encargada de la estructura como tal del organismo, pero la fisiología se encarga del estudio de la función que cumple esa estructura, mediante también pasa el tiempo. ¿Cuál es la función específica que cumple cada parte del cuerpo? Los tejidos. Los tejidos son un conjunto de células con una función específica que forman órganos, y en el ámbito textil, a un material flexible creado al entrelazar hilos o fibras. Los huesos. Los huesos son tejidos vivos y son rígidos que forman el esqueleto, proporcionando soporte, forma y la protección a nuestros órganos.
Topografía. La topografía estudia el cuerpo dividiéndolo en regiones, en planos y direcciones, basándose en la anatomía de superficie para determinar su ubicación exacta. La de embriología o anatomía del desarrollo, voy a hablar de embriología, escribe el desarrollo de los organismos desde la fecundación hasta el nacimiento y una vez nacido hasta la vejez y su muerte. Pues esta es una de las ramas de la anatomía, pues que, como bien dice, no solamente se enfoca es en el embrión o en el feto, sino que directamente va haciendo un estudio con el paso del tiempo hacia el animal y cómo va haciendo su desarrollo y las funciones que cumple en el paso del tiempo según su especie. La histología. Tal vez la histología la hemos escuchado mucho en biología, cuando estudiamos en clases, en las instituciones, en una corporación, la hemos visto en redes sociales, cuando hemos investigado. Y pues esta es una, pues para mí pues ha sido una de las ramas muy importantes porque centra su estudio en la descripción de cada tejido. Pues como recordamos que es un conjunto de células, entonces que conforman el cuerpo entero. Esto lo hace a través del microscopio. Las regiones anatómicas son divisiones del cuerpo que se utilizan para organizar y describir la ubicación de las estructuras anatómicas de manera más fácil. O sea, literalmente selecciona las secciones del cuerpo y las divide en partes con nombres específicos para no confundirnos, sino más bien ir directamente, como por decirlo así, al objetivo plano o a la parte importante de la cual nosotros vamos a estar estudiando, investigando, etcétera, etcétera. La citología pues se encarga del estudio de las células, su estructura, su organización, los organelos, y las funciones que estos desarrollan. Bueno, ahora vamos con los 5 planos topográficos. Esta área es un poco divertida, para mí, pues para aquellos que nos gusta como imaginar o ser un poco artísticos y nos imaginamos las cosas, pues esta es como la idea de que los planos topográficos, como habíamos visto anteriormente, estos son los que pues señalizan o dividen el cuerpo también para nosotros conocer la estructura desde diferentes perspectivas y pues poder conocer muy bien las regiones. Entonces como primero pues vamos a estar viendo el plano mediano. En el plano mediano pues hay que tener en cuenta que este es la línea es una línea imaginaria que pasa por el eje longitudinal, que pasa por el eje longitudinal del animal, que lo divide en 2 partes iguales, en 2 mitades iguales. Esto también aplica, como podemos ver, como podemos ver aquí en la parte de los miembros locomotores anteriores y posteriores, pues este también se dedica a poder dividirlo en 2 partes iguales. Entonces el plano mediano más que todo se enfrasca es en partir el cuerpo en 2 mitades, dividirlo en 2 mitades y pues con la función de que las dos tengan la misma proporción. El plano sagital es muy paralelo al plano mediano, pues este también divide el cuerpo en 2 partes, sin embargo estas no son iguales. Por ejemplo, siempre va a haber una que sea más grande que la otra. Como podemos ver, aquí por la forma de la división acá, esta parte rosadita, pues tal vez no se entienda mucho. Pero esta más que todo se enfrasca en, por ejemplo, en esta zona, dividir el cuerpo. Pero la diferencia es que el lado derecho, por llamarlo así ya, para que me entiendan, el lado derecho tenga más proporción que el lado izquierdo o viceversa. Entonces el plano sagital siempre va a dividir una parte con menos proporción que la otra. El plano transversal.
El plano transversal ya es, como por decirlo así, no lo contrario al plano mediano, sino que el plano mediano es longitudinal y el plano transversal es perpendicular al plano mediano. O sea, también divide el cuerpo, pero lo divide en una parte craneal, o sea, de la parte del centro del cuerpo o el tronco, del tronco hacia la cabeza o en dirección al cráneo, se le llama lado, esta parte se llama craneal, y del tronco a la cola pues se le llamaría lado caudal. Entonces proseguimos. También tenemos al plano dorsal, que este plano se encarga más que todo de dividir al cuerpo, como podemos ver, se encarga más que todo de dividir al cuerpo en una parte dorsal, como podemos ver aquí en la imagen, en una parte dorsal, o sea, en la parte superior o la espalda, que es esta zona de por acá, y la divide en una parte ventral, que pues por su nombre podemos tal vez guiarnos, que es la dirección al vientre, que es de la mitad del tronco para abajo, para la zona de abajo. Entonces este plano se traza horizontal. Recordemos que vertical es así y horizontal es así. Vamos ahora con el plano lateral, plano medial, lateral e intermedio. Entonces esta parte la parte medial pues la empleamos para estructuras que se encuentran próximas o en dirección al plano mediano. Recordemos muy bien las definiciones para poder entender. Entonces el medial es cuando nosotros encontramos las estructuras más cercanas al plano mediano. El plano lado lateral pues es lo opuesto al medial, pues lo que indica que una estructura se aleja del plano medial para ir en dirección pues opuesta, contraria. Y por su parte el intermedio significa que una estructura se encuentra entre una estructura medial y una lateral. Bueno, ahora vamos con 5 direcciones topográficas. Como podemos ver en la imagen, pues tenemos una dirección craneal, una dirección caudal, una dirección plantar, una dirección proximal y una dirección distal. Como primera, pues la dirección craneal. La dirección craneal, pues en animales se refiere a la dirección hacia la cabeza o parte superior del cuerpo. O sea, cuando la dirección va desde el centro hacia el lado craneal, como lo veníamos viendo en el plano transversal. Pero bueno, en este caso, la dirección es craneal desde el tronco o desde el centro del cuerpo hasta el lado craneal, hasta el lado de la cabeza. La dirección caudal. La dirección caudal en animales se refiere a la ubicación o movimiento hacia la cola o la parte posterior del cuerpo. La dirección plantar es la superficie inferior. Bueno, aquí en esta imagen no está, pero más que todo se enfrasca en la dirección. En la superficie inferior caudal del miembro pélvico, o sea, por la zona de las patas, de la pata trasera del animal, opuesto al dorsal. De hecho, hay que tener en cuenta algo según la especie, pues claramente está, pues, por ejemplo, los equinos, los bovinos, que son animales que tienen pezuñas, que tienen cascos. Entonces a ellos esta zona pues se le diría pues zona plantar. Ahorita en las regiones vamos a darnos cuenta cómo se llama esta parte, que si no estoy mal es corona, que se le dice más que todo la zona de los cascos.
Pero en sí, en esta parte hay que tener en cuenta de que hay una dirección plantar y otra palmar. La palmar ya viene siendo pues de la zona anterior, pero más que todo en estos animalitos de pezuña pues se le dirían zona plantar. Ahora vamos con la dirección proximal. La dirección proximal, bueno, aquí hay unas ventanitas con información, pero la diapositiva aquí no sale en la presentación. Pero bueno, la dirección proximal es la sección que se encuentra relativamente más cerca del tronco del animal. O sea, como podemos ver aquí, la dirección va hacia arriba en dirección al tronco. Y cosa que es muy contraria a la dirección distal, porque esta área se encuentra relativamente más lejos del tronco del animal. Por ejemplo, podemos decir que nuestros hombros están más en dirección proximal a nuestro tronco y nuestras manos van en dirección distal, dado que van en la dirección pues contraria y están más lejos al tronco. Entonces, más que todo eso se refiere las direcciones anatómicas, o bueno, esta dirección como tal. Bueno, vamos a pasar a las 10 partes externas. 10 partes externas de los bovinos, de los equinos, de los porcinos y de los caprinos. Yo quiero organizar un poco. Ok, bueno, aquí pues en la imagen pues podemos darnos cuenta de que hay varias regiones. Están los cuernos, la jiba, la cerneja, el dorso, el lomo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy voy a pues solo darles 10. Y pues en esta vamos a iniciar con el lado de la frente. Con el lado de la frente. La frente y cara, pues tiene como base ósea los parietales frontales, los nasales, que son la nariz, y una pequeña porción de los lagrimales, los cigomáticos y la mayor parte de los maxilares. Nos da el perfil que varía con la raza, ya que hay razas que tienen pues la forma craneal o de la frente, pues en este caso esta especie, en esta raza de bovino Gyr, entonces hay diferentes como estructuras o formas del rostro de la frente, que unas son rectilíneas, otras son concavilíneas, si no estoy mal que se dice así, y la otra es convexilínea. Entonces esto se extiende desde la nuca hasta las ventanas nasales y tiene por límite la nuca, los foliares, los labios, las orejas, los ojos, los carrillos o las mejillas. Bueno, ahora vamos con la mejilla. La mejilla es la base ósea, es el maxilar inferior y superior, el cigomático y el lagrimal. Es amplia y fuerte en razas de carne, más fina en las de leche, con piel delgada que forma una especie de pliegue. Si nos vamos ya por aquí atrásito, pues nos damos cuenta que está el dorso. El dorso es el que limita con la cruz. Ya un poquito más adelante vamos a darnos cuenta que es la cruz, pero por aquí pues se le dice jiba. La cruz es pues esta zona de acá, de lo que conocemos tal vez algunos como el morro. Entonces de aquí es también una medida sométrica, pero no me voy a adelantar. Entonces el dorso limita con la cruz y el lomo, o sea, limita con la cruz, el lomo y la zona del costillar o de los costados. Es la base ósea, pues sus bases óseas son las vértebras dorsales desde la sexta a la séptima. Esta parte del lomo o riñonada limita con el dorso, grupa, cadera, el flanco, y la base ósea son las vértebras lumbares, cuyas apófisis transversales están cubiertas por los músculos ileoespinales. Entonces nos damos cuenta por esta zona de acá
limita con el dorso y la grupa. Ahora vamos con la grupa. La grupa limita con el lomo, las puntas de cadera, punta de la nalga, la cola y el muslo. Esta corresponde a la zona de la pelvis y tiene por base ósea el sacro y los coxales, recubiertos principalmente por los músculos glúteos y los isquiotibiales. En el interior pues están los órganos de reproducción que, si nos damos cuenta, por acá por la grupa van en dirección a ellos. Entonces vamos ahora por el lado del costado, el costillar, pues que en esta parte pues limita con la espalda y brazo, limita con la espalda y brazo, la cinchera, el vientre, el flanco dorso y parte del lomo. La base ósea son las 13 costillas unidas por los músculos intercostales. El muslo. Base ósea, el fémur y los músculos isquiotibiales. Limita con la grupa y la parte de la cadera, flanco, babilla. Un dato, los caballos no se le dice pues rodillas, sino se le dice parte babilla, la babilla por esta zonita. La pierna y nalga. La cara interna se conoce como bragada, que es lisa con una piel suave y pues tiene pelo cortico en esa zona. Vamos como octavo, la nalga, o pues conocida como jamón, es la cara posterior del muslo y limita con el muslo, la cola, el periné y el garrón. Su base son los músculos. Como noveno vamos a ir por acá por la zona del pecho. El pecho, comprendido entre cuello y cinchera y encuentro, tiene como base ósea la extremidad anterior del esternón y está separado de los antebrazos por las axilas, por esta zonita de por acá, por las axilitas. Y vamos hasta la cola, que a continuación del encole cuelga en la parte posterior del tronco cubriendo el periné y tiene como base las restantes vértebras coxígeas y sus músculos, y termina en la borla o el mechón de pelito que vemos por acá, que aquí dice que se llama penacho. Qué rarito, pero bueno. Ok, proseguimos. Aquí vemos la anatomía externa del caballo, potro, equino, como queramos decirle. En esta parte vemos que hay una variedad, así como en todos los animalitos. Pues vemos que tiene siempre una variedad en sus regiones, porque estamos mirando todas las partes o los nombres de las partes del cuerpo y de su estructura. Entonces, estas estructuras visibles o identificables a simple vista, pues la anatomía externa del caballo es el lenguaje común usado para identificarlas. O sea, indica la correspondencia de lo que sería la anatomía humana, pero a nivel óseo, y en este caso pues de los caballitos. Entonces vamos a iniciar por la barba. Ok, la barba de la base anatómica es el músculo mentoniano, tiene forma redondeada, piel fina, esta zonita de por acá, si pueden leer barba. Y también presenta una serie de pelos largos que guardan una cierta distancia entre sí, cuya función es táctil. Había un dato un poco interesante que no conocía, investigando, pues es que a veces esta zona llega a ponerse un poco, verse un poco decaída, así, o sea, como floja o caída, y en la mayoría de los casos, no en todos, denota que está el estado nutricional deficiente o hay una deficiencia nutricional, pero a veces no es eso, sino que ya es por la vejez del caballo, por el cual ya tiene pues esa parte de la barba como un poco flácida. El pecho, como podemos ver por acá, aquí está el pecho. El pecho de la base anatómica es
es la porción anterior del esternón y músculos esternales. Limita hacia craneal con el borde traqueal y la base del cuello, hacia caudal con el borde anterior de la cinchera y hacia lateral con los encuentros. Es deseable que el pecho sea musculoso y amplio, pues ya eso depende pues de la raza, porque hay razas que ya la tienen, o sea, yo diría así como por genética, que están como más formadas o por los músculos, entonces eso tiene mucho que ver también. El dorso, esta parte por acá, que podríamos decir la espalda, pero es el dorso. El dorso de la base anatómica está determinada por las 12 vértebras dorsales siguientes a la de la cruz, que esta zona de por aquí. Es deseable que el dorso presente solidez, flexibilidad y volumen y debe presentar una ligera inclinación de caudal hacia craneal. Una ligera inclinación. Ok, vamos a pasar al lomo. El lomo, la base anatómica son las vértebras lumbrales y las masas musculares que corresponden a la inserción del dorsal largo con los músculos de la grupa. Su carácter de belleza es que sea corto y musculoso, ya que es el punto de menor resistencia de la columna vertebral y transmite el impulso proveniente de los miembros posteriores. Los equinos que son de tiro pueden presentar una línea muy marcada aquí del lomo, lo que se conoce a veces como lomo doble, pero es por pues su ejercitación y por el hecho de que el deporte y eso pues los permite pues salir esa parte del lomo. Nos vamos aquí por el lado del vientre. La base anatómica son los músculos abdominales, limita hacia craneal con la cinchera, lateralmente con la subregión de las costillas y a caudal con los genitales pues en el macho y las glándulas mamarias en la hembra. El vientre puede presentarse normalmente abultado en casos de gestación o alimentación continua con exceso de fibra. Ya sabemos que pues cuando están gorditos pues se llena el vientre de alimento, o cuando la hembra está en estado de gestación pues tiene el potro y por ende también pues llega a crecer. La rodilla o carpo. La base anatómica son los 7 huesos que forman el carpo, la epífisis distal del radio y la epífisis proximal de los 3 metacarpianos. La cara dorsal debe ser plana en sentido proximal a distal y convexa en sentido transverso. La rodilla debe ser ancha y seca y neta, con piel bien adherida. La corona, aquí en la parte de los cascos, es el límite entre la cuartilla y el casco. Debe ser seca y debe ser neta. La cuartilla, como la podemos ver un poquito más arribita del lado de la corona o del espolón a la misma distancia por ahí. La cuartilla de la base anatómica es la primera falange, vista de frente es ancha en proximal y distal y más angosta en el medio. Limita hacia dorsal con el menudillo y hacia ventral con la corona. La piel debe ser fina y adherida. Son más largas las cuartillas del miembro anterior que las del miembro posterior. La grupa, aquí arribita. La grupa posee como base anatómica el sacro, porción del ilion e isquion. Limita hacia craneal con el lomo, hacia craneal y lateral con las ancas, a distal con el muslo y hacia caudal con las nalgas y la cola. La grupa debe ser sólida, es deseable que sea larga en los caballos que son pues deportivos y corta en los de tiro, donde se es frecuente observar una canaladura que recorre la grupa en sentido antero-posterior, a la que se le denomina grupa doble o anca partida. Y la babilla, que es la base anatómica, es la articulación
tibiorotuliana. Está unida hacia adelante con la región lateral del vientre y debe ser una subregión amplia. Entonces, pues esta sería la parte anatómica de la región pues del caballo. Y ahora vamos a la del cerdo. Pues en esta la del cerdo, pues como podemos ver en la imagen, nos damos cuenta de que hay varias partes como la panceta, el jamón, el lomo, la pluma, la presa, el cabecero, el magro, pues en que tiene sentido la sangre aquí, las tripas, la casquería, entonces la papada, etcétera, etcétera. Y pues en este caso del cerdo pues quería, por ejemplo, en el jamón que suele consumirse de una manera curada y puede ser un jamón berí o un jamón serrano. En la panceta pues es de las partes más grasas y se emplea en la elaboración de embutidos para ayudar a que la carne magra pues ligue mejor. Por la parte de arriba podemos ver la pluma que se emplea para elaborar el lomo embuchado. El lomo, que es carne de categoría extra, que la podemos ver por acá arribita, esta zona por aquí, y se suele embutir la pieza entera para consumirse curado como lomo embuchado. Pues en esta parte del cerdito pues quería pues como mostrar en qué sentido pues la producción de los cerdos influencia mucho en el consumo, pues porque muchos nos damos cuenta de que estos animalitos en producción sirven para carne, leche, y de entre ellos sus derivados como el suero, el queso, el yogur, los embutidos. Y pues en este caso pues quería hacerlo como más a referencia sobre en la manera en la cual el ser humano consume la producción de estos animalitos. Al igual también tenemos los ovinos, los chivos, las ovejas, las cabras, y pues nos damos cuenta de las partes de ellos. No me voy a extender tanto ya en ellos, pues podemos ver prácticamente podemos ver aquí en la imagen prácticamente las partes como el lomo, la cruz, también está el cuerno, la cabeza, el muslo, la nalga, la cola, la pierna, el corvejón, la caña, el vientre, ¿qué más? Podemos ver la cuartilla, la corona, la rodilla. Entonces vemos que hay varias partes en estos animalitos. Y pues en los nombres de estas regiones o en las extremidades exteriores de estos animalitos, es más que todo para nosotros identificar los nombres y las zonas para poder literal poder señalar pues las partes como más consumibles, como veíamos en el cerdito, y pues y poder pues, como les explicaría esa parte, o sea, enmarcar y mostrar la dirección del cuerpo para no guiarse y cómo uno darle un manejo. Si nos damos cuenta en todo hasta el momento, desde las direcciones, los planos y ahora el nombre de las regiones, nos damos cuenta de que cada uno tiene una diferencia. Aunque parecen iguales, recordemos que son especies diferentes, entonces siempre van a haber unas diferencias taxonómicas, unas diferencias morfológicas. También la edad influye, el estado físico, la producción en la cual se maneja, si es, por ejemplo, en los equinos, si es de deporte, si es de tiro, si es simplemente de carga. Entonces todo depende de la raza. Entonces hay muchas variantes que hay que tener muy en cuenta para poder entender pues cómo el por qué están ya direccionados estos animalitos, por decirlo así, de esa manera. Las medidas zoométricas para ovino, equino y porcino. Vamos a pasar. Ok, bueno,
Aquí podemos ver en la imagen que hay una vaca. Pues vamos a iniciar con el bovino y pues tenemos el perímetro torácico, la alzada de la cruz. A ver, voy a señalar el perímetro torácico, la alzada de la cruz, la anchura interilíaca, que es esta parte de por acá, la longitud corporal y la alzada de la grupa. También podemos ver la longitud de la grupa, pero bueno, aquí pues podemos ver que en la alzada o el perímetro torácico pues describe, por ejemplo, la longitud del cuerpo, el perímetro torácico, de la zona del tórax del cuerpo, como podemos ver acá en la imagen. Y pues nos podemos guiar más que todo pues de la forma en la que está aquí, en esta zonita de por acá. Y es muy importante pues que nos aprendamos, bueno, o que nos guiemos más que todo en estas zonas aquí, pues para ser conscientes de que en animales es la medida de la circunferencia del tórax, también que es tomada alrededor de la zona del corazón y justo detrás de las patas delanteras. Se utiliza principalmente para estimar el peso corporal de los animales como el ganado, los caballos, los cerdos. ¿Qué más? Especialmente cuando no se tiene acceso a una báscula, pues esta medida es de gran, como de gran beneficio. Porque cuando no hay una báscula, pues ya podemos tomar la medida mediante el tórax o el perímetro torácico, junto con la longitud corporal, obviamente, para dar un cálculo exacto en fórmulas específicas que pueden calcular un peso aproximado. Tal vez a veces pueda ser exacto, otras veces solo una aproximación a lo que podamos ver según las medidas. En segundo podemos ver la alzada de la cruz. La alzada de la cruz, por acá. Vamos a guiarla. La alzada de la cruz, esta altura, como podemos ver, esta se mide con el animal del pie, o sea, como la distancia que hay del piso hasta esta zona que, como habíamos hablado en la diapositiva anterior, es la zona de la cruz. Vamos con el tercero, que es la anchura interilíaca. La anchura interilíaca de un bovino es la medida máxima de la distancia entre las tuberosidades del coxal o las ilíacas, que son las prominencias óseas de la parte superior de la pelvis. Esta medida, también conocida como anchura de cadera, pues como vemos aquí están, por ejemplo, a veces cuando vemos en los animalitos unas vacas que estén tal vez en un estado demacrado, en desnutrición, y vemos que esta parte siempre se les remarca. Cuando un ganado esté flaco, literal, lo primero que se le puede ver es la anchura de la interilíaca y se le ve esa zona súper marcada. Ahora vamos con la longitud corporal de un bovino. Pues de un bovino es una medida isométrica que se toma desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga, y se usa para estimar el peso y evaluar el crecimiento. Esta medida cumple funciones importantes en la gestión del hato, como la selección genética, el control del crecimiento, la evaluación de la salud y la optimización de la nutrición, por medio de, imagínense, solamente por una observación que podamos tener por la longitud corporal. Y como quinta, la grupa, longitud de la grupa, o bueno, en este caso la alzada de la grupa, limita con el lomo, puntas de cadera, punta de la nalga, la cola, el muslo, y corresponde a la pelvis y tiene por base ósea el sacro y los coxales, recubiertos principalmente por los músculos glúteos o los isquiotibiales. Pasamos a los equinos. Un momentico.
pasamos al equino, pues que también podemos ver que hay muchas similitudes. Pues esta parte, el número 1, podemos ver la alzada de la cruz. Recordemos que es la zona de la cruz, recordemos que es la zona de la cruz, y aquí se mide desde el suelo hasta la zona de la cruz, la alzada de la cruz. La altura del pecho, que es el número 2, que se mide por esta zona de por aquí, donde está el numerito 2, que es el pecho de toda esta parte de sobre acá. Entonces la altura del pecho se mide de esta forma. La altura hueso susternal, que es el punto 3, que es de la parte de la axila, por decirlo así, hasta el suelo cuando se mide. La longitud escapuloisquial, que prácticamente podríamos decir que es la misma de la longitud corporal. Entonces esa es la medida. La anchura del pecho, recordemos que anteriormente, cuando estamos hablando del pecho en la región del equino, nos damos cuenta de que hay razas que tienen el pecho mucho más marcado, musculoso. Hay algunas que son mucho más anchas, algunas que son más angostas. Entonces todo depende. Y bueno, el resto que son perímetro torácico, perímetro de la rodilla, perímetro de la caña y la longitud de la espalda. Pasamos al porcino, que es al cerdito. Aquí podemos darnos cuenta de la longitud corporal, la profundidad corporal, la forma de la caja torácica, la anchura corporal, línea superior, estructura de la cadera. Y pues aquí quiero darles también como, quiero darme a entender en esta parte que si nos damos cuenta hay mucha diferencia, ya sea en la longitud corporal, que sea una forma o una estructura corta o sea larga. Nos damos cuenta que hay bastante diferencia. En la anchura corporal, unas son más estrechas, unos son intermedios, otros son más anchos. En la línea superior, una es más débil, otra está en el nivel exacto correspondiente, o una es demasiado alta la inclinación. La estructura de la cadera, también unas son más rectas, que están a nivel, otras son inclinadas o son un poquito más empinadas. La forma de la caja torácica, como podemos ver esta parte de aquí, la forma está como un poquito más angosta, o no tiene casi forma, menos forma, y esta es más, pues tiene más formita. La profundidad corporal, una profunda y otra poco profunda. Y quiero dejar de entender en esta parte que, como les decía, hay mucha influencia en la raza, porque hay razas tanto de bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, y nos damos cuenta de que no todas las estructuras son las mismas, y todo dependiendo de su raza. A pesar de que son la misma especie, van como que direccionados a ciertas poblaciones. Por ejemplo, una población que tengan la longitud corporal corta, otra población pues que tienen la longitud corporal más larga, o que tienen una estructura de la cadera más inclinada, otras más a nivel. O sea, nos damos cuenta que las estructuras, van cambiando mediante la especie, y que verdaderamente no hay como tal una estructura, como no les diría perfecta, sino que todo varía. Desde incluso los tamaños, unos tamaños más pequeños, otros tamaños súper grandes. Entonces, por ejemplo, en la anchura corporal está el estrecho, el intermedio y el ancho. El estrecho no significa que sí sea porque el cerdo o el animal esté en los huesos, como decimos por ahí. No es que signifique que esté en los huesos o que esté bien desnutrido, que no lo quiera el dueño y que literal lo está dejando morir de hambre, está perdiendo producción por dejarlo enflaquecer. No es por eso, sino que la contextura o la complexión del animal, su cuerpo no es, por medio de su raza, no es la misma que la de otro. Entonces por eso siempre va a haber una diferencia genética o genéticamente hablando, genética
o por las hormonas que tenga también influencia esa parte, que tengan una forma de su caja torácica diferente, una profundidad corporal diferente, una estatura, y etcétera, etcétera, para no alargarnos tanto en el tema de las medidas sométricas. Pero sí, en sí por eso es tan importante todas estas direcciones y los planos, porque nos damos cuenta de que así como no todos los animales son iguales, o todas las especies son ni siquiera iguales, ni sus propias razas, entonces identificamos tal proporción de población, como les decía ahorita, seleccionamos y las como les diría, las dividimos en secciones para poder darles un manejo adecuado según su contextura, darle una nutrición específica, un plan sanitario, pues a las razas según corresponda, porque es muy importante eso. Entonces, para tener un buen nivel de producción tenemos que pues tener en cuenta de que también hay un nivel de diferencia entre las estructuras de estos animales o en su anatomía como tal. Entonces también con el paso del tiempo y la evolución van evolucionando. Por ejemplo, los cerdos salvajes, como son muy diferentes en la estructura de la zona craneal, muy diferentes, entonces varían demasiado. Incluso influencia mucho su comportamiento, téngalo por seguro. Ahora nos vamos adelantando a los tejidos básicos de los animales. Aquí pues también hay unas cajitas de información en cada tejido, pues aquí no salieron lamentablemente, pero yo claro que voy a irselos explicando poco a poco. Entonces, como primero tenemos al tejido conjuntivo. Ok, como podemos ver aquí en la imagen, tejido conjuntivo o tejido conectivo, que es el que se encarga de unir toditos estos tres en uno. Se encarga de, como por decirlo así, se encarga de unir los otros tres tejidos, y se encuentra, por ejemplo, cuando pues está formalizada la grasa, podemos encontrarlo en la sangre o en los huesos del cuerpo. Porque recordemos que es como, por decirlo así, no lo toma tan literal, es un poquito de cada uno. Vamos ahora con el tejido epitelial. El tejido epitelial, como podemos ver aquí, que parecen como unos ojitos raros, aunque más ojitos parece el conectivo. Bueno, el tejido epitelial está formado por células muy juntas entre sí y se encuentran revistiendo o envolviendo pues los órganos o las cavidades que hay en el cuerpo. Esta recubre todas las superficies, tanto externas como internas, del cuerpo, creando como una barrera entre el organismo y su entorno, pues como la piel y eso. Ahora vamos con el tejido nervioso. Como vemos acá, como unas neuroncitas, pues es responsable de generar los impulsos que regulan el funcionamiento de los demás tejidos. Además que es capaz de generar las sensaciones del cuerpo y la propia conciencia. Por ejemplo, que estamos en una revisión y a veces el médico pues nos hace como con un martillito, ahora se me escapa el nombre, y eso, en la parte de la rodilla, pues nuestra rodilla reacciona y nosotros no la hemos movido, sino que fuera como un impulso. Entonces ahí es cuando el tejido nervioso actúa, cuando dan ese toque en el lado específico donde se mueve la pierna, dando una respuesta o una reacción ante el estímulo o el toque que le estén realizando en el momento. Así es pues como se mueve el tejido nervioso como soporte estructural del cuerpo. Y el tejido muscular son los básicos. El tejido muscular, que es el encargado, como ya conocemos, de generar el movimiento del cuerpo a través de las contracciones. Es por esto que forma la parte activa del aparato locomotor, son las extremidades, las partes locomotoras, los miembros anteriores y posteriores, donde por medio de las contracciones que realiza, el momento de que el músculo se contrae, pues realiza obviamente el movimiento, y pues con el cuerpo óseo, los tejidos óseos, o sea los huesos, pues obviamente dándole un soporte al cuerpo. Proseguimos. Ok, ya
básicamente hemos llegado prácticamente a la conclusión. Perdón, iba a decir algo de los tejidos básicos. Aquí está escrito como un soporte estructural. Como un soporte estructural y sostén del cuerpo y los órganos internos, provocando movimiento corporal mediante la contracción muscular, una comunicación y transmisión de señales nerviosas, almacenamiento y transporte de nutrientes y sustancias esenciales. Esa es la importancia de los tejidos, y que literal sin tejido pues ¿qué estructura también tenemos? Porque literal esta conformación, o sea, la célula, la unidad básica de la vida, como tenemos de conocimiento. Entonces literalmente esto es como un aporte de un soporte a la estructura como tal, pues del cuerpo. Bueno, entonces para concluir, todos estos temas tratados tienen un punto óptimo de la producción, permitiendo ajustar las prácticas de manejo para mejorar la eficiencia productiva, entendiendo cómo la estructura se relaciona con la función en los animales de producción sostenible. Esta es una herramienta esencial en este campo para poder entender los conocimientos, para poder tener los conocimientos claros y una base sólida para entender que todo se relaciona para un mejor rendimiento. Entonces, para poder nosotros crear proyectos productivos, para poder nosotros crear estos proyectos en agrícolas, en los proyectos, se me va a estar escapando el nombre en estos momentos, los proyectos pecuarios, y poder entender de que para tener un buen manejo y una buena administración, porque hoy en día una de las cosas que están fallando en muchos de estos proyectos pecuarios, agrícolas, etcétera, son que hay una mala administración simplemente por el hecho de ignorar que tales animales, tales especies necesitan una proporción de un suplimiento de sus necesidades de una manera específica muy diferente a otras. O sea, algunos que, por ejemplo, hoy en día está muy el hecho de el levante, el crecimiento y el engorde de los pollos, de los cerdos, del ganado, la sobreexplotación de los equinos en los deportes como la equitación, otros los de paso. Entonces nos damos cuenta de que para tantos tipos de desarrollo, de producción que le estamos dando a estos animalitos, todos tienen pues algo muy esencial cada uno, la estructura, y que de hecho hay defectos que muchos tienen, que muchos los vemos tan normal, tan común, pero que en realidad algunas veces llegan a ser un poco deficientes y, perdónenme la expresión, como estorbos, pero no lo son, de cierta u otra manera en una producción. Y de hecho muchos llevan a sacrificios, porque a decir verdad, ya no hay un valor, ya no hay una importancia, y lo mejor que hay que hacer es deshacerse de eso. Pero no, en estos casos pues lo que hay que hacer es, respetar la opinión de cada uno, pero sobre todo pues entender de que hay que ser muy optimistas ante las situaciones y tener una visión clara para poder desarrollar nuestros conocimientos y poder crear un buen proyecto que nos beneficie a nosotros, como pues llamémoslos así, como nosotros creadores o proyectistas de los proyectos, valga la redundancia, o si es para algún conocido o alguien, pues hacerlo de la mejor manera y una manera eficiente que pues dé sus resultados en un futuro, mediante vaya pasando el tiempo y evolucionando, como pues cómo va creciendo la producción, etcétera, como los productos derivados de ellos van y se extienden a las comercializadoras, a los supermercados, y de ellos pues se extienden a las tiendas, etcétera. No vamos a darle tantas vueltas al lodo. Entonces aquí hay una referencia, las referencias bibliográficas, pues de videos y de las partes donde he sacado la mayoría de mis informaciones. Y pues muchísimas gracias.